Ser podcast. Que nos gusta octubre porque cada semana tenemos muchas películas de las que hablar y la cartelera se llena de buen cine. Más vale que aprovechéis este puente porque os recomendamos El Orlando de Paul B. Preciado, un ejercicio subversivo de la representación trans, también Ocorno, la ganadora de la Concha de Oro, y Los Colonos, la representante de Chile en los Oscar. Pero además hay comedias y Paula Ortiz estrena la película que rodó en Venecia con un elenco internacional. También os traemos series para un buen maratón. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Romper los géneros cinematográficos para romper la representación de los cuerpos. Es lo que hace Orlando, mi biografía política, una película que es un acto de rebeldía, que trata de romper todos los géneros y que dirige el filósofo Paul B. Preciado encomendándose a Virginia Woolf. Cómo construir una vida orlandesca, una vida de poeta de género, en medio de una sociedad binaria y normativa. Y cada vida individual es una historia colectiva. Llega a los cines la ganadora de la Concha de Oro, la cinta gallega Ocorno, de Jaione Camborda, un viaje y una huida hacia adelante de una mujer, Janet Novas, que quiere ser libre. ¿Qué te pasa? Nada. Tô contenta. No parece. Utilizando los códigos del western, el chileno Felipe Gálvez trata de llegar en Los Colonos al origen de su país a través de uno de los episodios genocidas más desconocidos en Tierra de Fuego. Quiero que abra una ruta hacia el Atlántico para mis ovejas. Una ruta segura y rápida, teniente. Para eso va a tener que limpiar esta isla. Paula Ortiz revisita la obra de Hemingway en Al otro lado del río y entre los árboles, una película sobre la belleza, el dolor y el encuentro con el otro. ¿Cómo se llama? Renata. No tiene pinta de ser taxista, Renata. No he dicho que lo fuera. Oh. Y dos fenómenos americanos que arrasaron en la taquilla en Estados Unidos vienen a nuestro país. Por un lado, el documental sobre Taylor Swift, por otro, Sound of Freedom, un thriller sobre el tráfico de niños que ha sido celebrado por el movimiento QAnon. Ah, sí, esa es una foto vieja. Ya sabe cómo son los niños en estos días. Es que crecen tan deprisa. En televisión, otro fenómeno, los Javis vuelven con La Mesías, una serie que rompe a su manera muchas convenciones y que habla de la violencia que puede generar la fe y el fanatismo, con Macarena García, Carmen Machi, Lola Dueñas y Ana Rujas, entre el enorme casting. Dios mío, dime, ¿qué quieres? A tus hijos. ¿Y para qué quieres a mis hijos? Para que salven el mundo. No hay mucho que decir, yo solo vine a compartir que las siguientes líneas no podrán redefinirme. Y aquello que hice solo fue por advertirle que todos los míos traen sus balas con sus rifles, que estamos dispuestos a morirnos para decirle llegamos hasta aquí, ahora conocen nuestros límites. Si esta es la tragedia, pues será que soy Eurípides. Sé que no les gusta que me comuniquen símiles. Rey de pecados, coronado sin una molestia. Acabo de firmar mi nombre en el libro de la bestia y soy adicto a los poderes sin tener modestia. Un enfermito voladito contra la inconsciencia, irregulado, sacando fuerzas del pasado. No puedo tener competencia en lo que yo he creado, y si se ponen brutos rápido se van carajo. Soy un vampiro malicioso que es inmune al ajo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a El Cine en la Ser. Arrancamos en pleno puente con un montón de estrenos para ir al cine y para romper algunas convenciones. Vamos a empezar nada menos que por Paul B. Preciado. José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pepa? Orlando, mi biografía política, es la primera película del filósofo español como director, refrendada por la Berlinale. En ella adapta la novela de Virginia Woolf, la pasa por el documental, con homenaje a Godard incluido, y acaba dando voz a muchos Orlandos del mundo en este momento de revisión del género y de la identidad. Conocemos la capacidad de Paul B. Preciado, filósofo español, uno de los más reconocidos en la Academia Europea, de provocar, reinventar el lenguaje y la manera de acercarnos al cuerpo, al poder, al género y a la sexualidad, desde libros como Texto Yonki o Manifiesto Contrasexual. También desde el arte, desde el Museo Pompidou, desde el teatro con Soy ese monstruo que os habla y ahora desde el cine. Cómo construir una vida orlandesca, una vida de poeta de género, en medio de una sociedad binaria y normativa. Y cada vida individual es una historia colectiva.
Orlando, mi biografía política, nace de un encargo del canal Arte que pide a Preciado rodar su propia biografía. El autor responde con una biografía coral y colectiva, adaptando El Orlando de Virginia Woolf, una novela publicada en 1928 que cuenta la vida de un noble inglés que cambia de sexo a lo largo de 4 siglos. Entonces creo que compartimos muchas experiencias. No se trata de decir todo el mundo es trans, no es eso. Se trata de decir todo el mundo vive una vida orlandesca, que es otra cosa distinta, ¿no? Entonces la experiencia de la mutación, esta experiencia de confrontarse a la transición y a la mutación es válida también para las personas binarias, ¿no? Con premio en la Berlinale, Preciado ha ido explorando los límites disciplinarios, los de la medicina, el Estado y la industria farmacéutica, y cómo el binarismo de género dominaba la cultura patriarcal, dejando paso a una serie de cuerpos fuera del sistema. Algo que está en el centro de esta emotiva historia que trata de romper con otros géneros, los cinematográficos, uniendo activismo, ternura, humor y hasta terror, el que surge en esa recreación de los psiquiatras que atienden a los diferentes Orlandos que aparecen en la película. Si imaginamos una biografía es como que casi ya tenemos el relato hecho, ¿no? Sobre todo si imaginamos, si es un hombre ya sabemos más o menos cómo va a acabar la historia, si es una mujer más o menos también, ¿no? Pero, y luego claro, está como el relato ese tan normativo de lo trans, ¿no? Antes y después, ¿no? Y yo estaba claro que yo no quería que mi vida fuera representada de ese modo, ¿no? Como, digamos, con esa mirada binaria, y por eso al final acabé yo haciendo la película, ¿no? Esta no es una biografía de Preciado, es la biografía colectiva de muchos, muchas y muches disidentes que, como el personaje, tras 7 días dormido, despertó mujer, han hecho una transición hacia los cuerpos no binarios. El cambio de sexo de Orlando ocurre mientras duerme. Me dije que si a Orlando le ocurría mientras dormía, quizá a mí también podría pasarme. Sí, la autora inglesa escribió la novela siguiendo el formato de la biografía, pero mofándose de los convencionalismos del género literario en esa época. Preciado se mofa también de los convencionalismos cinematográficos. El espacio, el tiempo, la mirada a cámara, el uso del vestuario y el maquillaje, la ruptura entre lo real y lo construido, emergen en cada plano que quiere ser un homenaje también a Godard. Narrativas nuevas, relatos nuevos, o ver otros cuerpos en el cine. O sea, estamos hartos de la misma historia. Adán y Eva, ya llevamos muchísimos años escuchando esa historia. Es como stop, ¿no? Hagamos nuevas películas con nuevos sujetos políticos y con nuevos relatos, ¿no? La identidad como ficción, el género como constructo y el poder de la industria médica y farmacéutica como control de los cuerpos, algo que vemos en la escena del quirófano donde se opera un ejemplar de la novela. Nunca operamos el cuerpo individual, operamos la historia política. Si Virginia Woolf ponía al personaje a confrontar con la reina Isabel I, Preciado pone a los suyos frente al sistema médico. O sea, yo sabía que, por ejemplo, en todas las películas trans, sobre todo hasta principios de los años 2000, siempre hay esa escena que más o menos es pornogore, en el que aparece la operación, que casi siempre aparece como una castración. También está la abolición de los géneros gracias a una justicia representada por Virginie Despentes en la película, que entiende por fin que el DNI y el pasaporte son meras tradiciones. ¿De dónde sacaste la idea, Virginia? De un personaje que cambia de género en mitad de la novela. Pero al contrario de lo que imaginabas, Orlando no estaba solo. Je suis Castiel Marie. Je suis Amir Bailly, je suis Emma. Et dans ce film, je serai l'Orlando de Virginia Woolf. Una de las ideas más bonitas y emocionantes es que Orlando también son los niños y niñas trans y no binarios que hoy hacen el mundo un poco más justo y más alegre. Hay una fuente, niña, que la llaman del amor, donde bailan los luceros y la luna con el sol. El cuerpo es el centro de la filosofía de Preciado, de sus reivindicaciones, y sobre el poder y la vigilancia habla también el siguiente estreno. Ocorno es una película física, mamífera, como dice su autora, Jaione Camborda, primera directora española que ha ganado la Concha de Oro en San Sebastián. Es la historia de una mujer libre en la España franquista de los 70 que se enfrenta a temas como el aborto, la maternidad y la amistad entre mujeres. Nacida en San Sebastián y afincada en Galicia desde hace 15 años, Jaione Camborda es el ejemplo perfecto de la diversidad del nuevo cine español. La mirada de la mujer ha tardado en llegar, pero viene a enriquecer, y también la pluralidad de idiomas, todo lo que sea plural y diverso viene a enriquecer el cine y la vida. En San Sebastián cerró una especie de círculo. En el mismo festival que descubrió su pasión por el cine, logró la Concha de Oro, un galardón histórico para ella, la primera directora española en conseguirlo, y también para esa generación de cineastas que están cambiando nuestro cine. Celebro y comparto
celebro los logros de mis compañeras, porque me parece que sus logros son los míos, pero también celebro que tengamos miradas muy diferentes. Eso. Ocorno es la segunda película de Jaione Camborda, un drama ambientado en los años 70 en el mundo rural, rodado en gallego y portugués, que comienza con la larga escena de un parto. María, el personaje protagonista, es una mujer que ayuda a otras a tener hijos, a soportar el dolor y el miedo en el parto. Ese momento místico y animal que la directora rueda de forma física, utilizando el fuera de campo y con una mirada claramente femenina. En la historia del cine encontramos muchos partos mirados desde una manera como muy psicológica, incluso histriónica, ¿no? Como nosotras gritando, desesperadas, bueno. Y sí que me parece que es fruto igual de la mirada masculina, de la no experimentación de esto, ¿no? Porque realmente, incluso por mi propia experiencia, ¿no? Y por todas las investigaciones o testimonios que he podido recoger, es una cuestión muy animal, ¿no? Muy física, muy mamífera, que te trasciende incluso, te conecta a la vez que te trasciende. En esa pequeña comunidad gallega, María es una mujer libre, soltera y sin hijos, y por tanto sospechosa. Janet Novas, bailarina y creadora artística, debuta como actriz con este personaje. ¿Qué te pasa? Nada. Estoy contenta. No parece. Una mujer apegada a la tierra que también ayuda a jóvenes a abortar con remedios naturales. Necesito que me ayudes. Si no me ayudas, pago soa. Al igual que hizo en Arima, su ópera prima, Camborda se adentra en el dolor y las grietas que sufre el cuerpo femenino. Son los años 70, la época del tardofranquismo, hay vientos de cambio, pero las leyes siguen controlando el cuerpo de las mujeres y persiguiendo esta práctica. La policía está de camino de ella. Tienes que marchar, María. Como han relatado otras películas, como la francesa El acontecimiento, basada en la novela de Annie Ernaux, o la americana Call de Jane, esta ayuda altruista y clandestina tiene ecos en nuestro presente, con la amenaza de un retroceso en los derechos de las mujeres. Es tiempo de tener cuidado, ¿no? De que nos acechan ideologías a las que se les está dando altavoz, que están proponiendo también ideas retrógradas sobre el cuerpo de la mujer y sobre sus decisiones, y creo que es importante que se recuerde, ¿no? Qué significa, y sobre todo que entiendan que las mujeres lo vamos a hacer igualmente, pero lo vamos a hacer poniendo en peligro nuestras vidas. Y ahí empieza la huida de la protagonista, la necesidad de escapar para seguir siendo libre, que centra la segunda parte de la película. Tengo que pasar por Portugal. Tú aquí podes ter o nome que quiseres. Jaione Camborda trabaja con dos ideas muy potentes. Por un lado, la de frontera, el paso a Portugal, con el contrabando de tabaco de fondo. Para mí era importante un poco establecer esta idea de frontera, ¿no? Una frontera no real ni cultural, sino puramente política, ¿no? Y impuesta. Cuando realmente son culturas hermanas, casi, ¿no? Solo les separa un río, pero no nada más que eso, ¿no? Y por otro, y especialmente con la idea de sororidad, con la cadena de solidaridad entre mujeres, con la reivindicación de los vínculos femeninos como un espacio seguro. El lugar también en el que han podido sobrevivir a esas, o se han podido como dar calor y proteger con todo ese mundo un poco de control sobre la mujer, ¿no? Y me parece que eso existe también hoy en día, y creo que en esa intimidad es donde encuentra a la mujer también como ese sosiego, ¿no? La cineasta vasca compone un drama físico y poético sobre la maternidad, el cuerpo femenino y la búsqueda de libertad. Una película sobre los vínculos y los lazos entre mujeres, sobre las familias extendidas y sobre la fragilidad y la fortaleza de la comunidad en lo rural. Un relato que nos descubre una nueva voz del cine español, una nueva voz que sabe mirar con naturalidad y belleza las lenguas y costumbres de cada territorio. Em meu redor me diz que estás sempre comigo. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir, pois
tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo. La violencia es el origen de la mayoría de las naciones, es el origen de América con la Guerra Civil, es el origen de España con la expulsión de los diferentes y la Inquisición como método de coerción, y es el origen de Chile, país que está usando el cine para entender su historia. Los colonos es un western de Felipe Gálvez con Alfredo Castro que cuenta un episodio violento y desconocido en Tierra de Fuego. En noviembre de 2019 se inició un nuevo proceso constituyente en Chile. Pero nuestro objetivo es la creación de una nueva nación, formada por chilenos, colonos e indios, todos juntos. Tenemos que construir este hermoso país y para eso es necesaria la paz. Aquí vivimos en paz. Un proyecto de constitución que reconocía los derechos de los pueblos indígenas, como los mapuches. Hemos llegado a acuerdos con el pueblo mapuche. No se hacen acuerdos con los indios, señor Vicuña. No conocen la ley y no cumplen su palabra. Pero nosotros tenemos que respetar nuestra palabra. Este proyecto de constitución fue finalmente rechazado en referéndum en septiembre de 2022, pero las reivindicaciones de los pueblos indígenas y en concreto de los mapuches siguen en pie. Alfredo Castro, protagonista de Los Colonos. El pueblo mapuche, por ejemplo, que está luchando por sus tierras ancestrales, ha tenido que recurrir a unos archivos y tiene archivos de cómo España regaló estas tierras a privados, donde estaban sus cementerios, sus lugares rituales. Entonces ellos reclaman esas tierras, pero también tú piensas, bueno, aquí hubo gente que trabajó esas tierras 100 años, que crió a sus hijos, a sus nietos. No es fácil el tema, pero alguien va a tener que ceder y un Estado tiene que aprender a dialogar y a ver cómo congeniar eso que se ha hecho en todas partes del mundo, por Dios. Esta película, Los Colonos, que ahora se estrena, cuenta cómo el nacimiento de Chile como nación se hizo en gran medida a costa del genocidio de la población indígena. Hemos matado un montón de salvajes y lo vamos a seguir haciendo si es que fuera necesario. Mientras ustedes siguen con sus politiquerías en el norte, nosotros trabajamos. Mi padre pierde 1 año de vida en cada viaje de negocios para impulsar el desarrollo de estas tierras. Gracias a nuestro esfuerzo, gracias a esos indios muertos, usted está acá, en el último confín de la tierra. En este lugar que algunos llaman inhóspito, indomable, hemos podido alimentar a un montón de niños que se pasean descalzos por las calles mugrientas de su capital. Don't you cry. Alfredo Castro interpreta a un gran terrateniente en el sur de Chile a comienzos del siglo XX que tiene un problema con sus grandes rebaños de ovejas. El problema son los indios. En Porvenir abrieron los cercos y se comieron todos mis animales, todas mis ovejas, como unas bestias, como las bestias que son. Quiero que abra una ruta hacia el Atlántico para mis ovejas. Una ruta segura y rápida, teniente. Para eso va a tener que limpiar esta isla, pero necesito pruebas. Y encarga a un militar escocés que limpie de indígenas sus tierras. ¿Ha escuchado hablar de Alexander McLennan? Por supuesto. Trabajó muchos años para mí. Lamentablemente ya no está con nosotros en este mundo. Si mal no recuerdo, en el diario La Razón de Punta Arenas se escribió un largo artículo sobre él. Hace algunos años. Una historia macabra. Difícil de creer. Se decía que Alexander McLennan, junto con otros hombres, envenenó con cianuro las casi 200 toneladas de carne de una ballena que había varado en la playa, terminando con la vida de casi 100 indios que se acercaron a comer. Los Colonos está basada en hechos reales y es estéticamente un western con grandes espacios y paisajes. Habla de las fronteras artificiales creadas por los países occidentales. Permítame darle la bienvenida a la República Argentina. ¿Argentina? Sí. En este momento estamos sobre la cordillera de los Andes. ¿Los Andes? Sí, los Andes. Siempre pensé que era más grande. Es la más grande. Los Colonos se ha presentado en los festivales de Toronto, San Sebastián, Nueva York y Londres. Es la primera película del director Felipe Gálvez y representará a Chile en la carrera hacia los Oscar en la categoría de Mejor Película Internacional. En la pasada edición del Festival de Cannes obtuvo el premio a la crítica internacional. Como dice Alfredo Castro, es una película que, aunque cuente una historia de un pasado reciente, refleja el hoy en día de Chile. Esta película tiene un valor en sí importantísimo en cuanto a la memoria y a la construcción de una nación. No quiero ser spoiler, pero digamos el tema central de esa película es cómo construimos una nación.
O sea, ¿un genocidio es necesario para construir una nación? Una película que habla de las contradicciones históricas que hay en el nacimiento y la creación de una nación. Queremos celebrar como se debe los primeros 100 años de nuestra nación. Y para eso no solo queremos inaugurar parques, bibliotecas o museos. El presidente de la República me ha encargado que recorra las regiones más extremas de nuestro país para conocer y entender las necesidades de nuestra gente. Y su título es Los colonos. Hushabye, don't you cry. Go to sleep, my little baby. Hushabye, don't you cry. Go to sleep, my little La violencia es el tema central de Sound of Freedom. Ha sido un fenómeno taquillero en Estados Unidos. Sin una gran productora y distribuidora detrás, su director Alejandro Monteverde ha conseguido repercusión, ya que el movimiento QAnon la ha recomendado en redes. La película es un thriller sobre tráfico de niños. Te hago una pregunta. ¿Cuántos pedófilos has pillado? ¿Hasta hoy? 288. No está nada mal. ¿Cuántos niños has encontrado? Hay una gran probabilidad de que la mayoría de esos niños estén fuera del país. Así que nuestro trabajo es capturar pedófilos. Y se acabó. Otro fenómeno americano es el documental sobre Taylor Swift, que también llega a los cines españoles. Aquí de momento no ha sido para tanto, aunque veremos cómo evoluciona la taquilla. Y ojo también a Me he hecho viral, comedia española con Blanca Suárez, convertida en famosa por liar la parda en un avión y hacerse famosa en redes. Es buenísimo el vídeo, ¿eh? Menuda loca. Me odia todo el mundo. 4 pringados en redes, no es todo el mundo. 4 millones de visionados en un día, ¿eh? Me fascina la facilidad con la que se ponen titulares o etiquetas que, estando del otro lado, no entiendes muy bien porque dices, ostras, estas personas no me conocen de absolutamente nada, ni han estado en ese lugar donde se supone que ellos narran qué ha pasado, que bla, 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 bla. ¡Wow! Pero tiene una capacidad de poner unas etiquetas sobrenatural, ¿no? Otro estreno más es Al otro lado del río y entre los árboles. Es una adaptación de la novela de Ernest Hemingway que firma la directora Paula Ortiz. Rodada en blanco y negro durante la pandemia, es la historia de un veterano de guerra enfermo cuya vida cambia al encontrarse con una joven. Nos lo cuenta Carlos Guerrero. En 1948, Hemingway viaja a Europa junto a su mujer, estableciéndose varios meses en Venecia. Allí encuentra una Italia destruida que se recupera de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, pero también encuentra el amor en una chica de 19 años. De su romance platónico surgiría la novela que Paula Ortiz adapta al cine, Al otro lado del río y entre los árboles. ¿Crees en los héroes? Creo en el coraje humano. Pero he visto que sirve de muy poco en la guerra. Estamos en Italia, tras la Segunda Guerra Mundial. El coronel estadounidense Richard Cornwall, atormentado por los años de batalla, recibe la noticia de que se enfrenta a una enfermedad terminal. Esas pastillas te acabarán matando. ¿Sabes qué es una trombosis cardíaca? La verdad es que no. Hará que caigas como un saco de tierra. Habiendo aceptado el ocaso de su vida, decide lanzarse estoicamente a una última tarea: viajar hasta Venecia para encontrar el equipamiento necesario para, por última vez, salir a cazar patos. Es allí donde conoce a Renata. ¿Y quién es entonces? Me llamo Renata Contarini, pero hago de taxista por el momento. ¿Usted es el famoso coronel Canwell? Sí. Por el momento. Renata es una joven duquesa que se dispone a casarse, pero que va a abrazar una vida que no le apasiona. Mientras el camino de una comienza, el del otro se dispone a acabar y se encuentran en ese cruce, como nos explica la directora Paula Ortiz. Toda la película se armó cuando leímos el guión y cuando yo leí la novela sobre una idea de un filósofo francés, de Emmanuel Levinas, que decía que tras la Segunda Guerra Mundial, donde la sociedad estaba absolutamente arrasada y derrumbada, que la única manera de reconstruirnos, tanto a nivel individual como colectivo, de encontrar una ética
nueva era el encuentro con un otro, cara a cara, físicamente, que te confronta y te restituye. El coronel Cornwall tiene muchas similitudes con el propio Hemingway, con el que no solo compartía el romance imposible, sino también el punto vital en el que se encontraban. Era el final de su vida, estaba en un momento ya de declive, era un personaje, su alter ego, un héroe que ya no se ve ni siquiera a sí mismo como héroe ni como hombre sanguíneo, sino que pasa como un ser melancólico que se derrumba, y en ese desmoronarse se pregunta, que por primera vez se cuestiona si todas esas luchas merecían la pena. Para Paula Ortiz fue difícil distanciarse de un Hemingway muy concreto. Ese Hemingway, pues, de las mujeres, de los toros, del alcohol, de las armas, de la caza, del boxeo. Un autor del que se diferenciaba mucho ideológica y artísticamente, y con el que tuvo que reconciliarse para construir su propio enfoque de la historia. La propia forma era antagónica a mí. El lenguaje cinematográfico de la película, la propuesta que yo misma hice también a los productores, de hacer una película en blanco y negro, de hacer una película con un lenguaje que olía a Casablanca, las películas clásicas de los años 40, de mantener el formato 1:46 de las películas antiguas, de un cine que ya no existe y que es un cine muy transparente en tanto lo narrativo. Para mí era un reto, porque yo tiendo a ser mucho más intensa, barroca, sensorial, es lo que la cabra tira al monte y yo tiro a eso. El rodaje de la película estuvo repleto de dificultades. Se grabó en una Italia confinada por el COVID, sin apenas actividad en las calles. Una Venecia solitaria que dificultaba la grabación, pero que también servía para reflejar el espíritu de la trama. Esta historia tiene lugar justo en el momento en que acaba la Segunda Guerra Mundial, que es un momento muy particular de la historia de Italia, donde un gobierno americano toma el país, y que tenía mucho que ver, curiosamente, con ese vacío, ese dolor y esas grietas que estaba provocando la pandemia más dura, los confinamientos, donde realmente nos alejábamos. De ahí recuperar esa idea de decir, solo nos podremos reconstruir de esto con los encuentros con los otros. Emmanuel Levinas era el filósofo que defendía que los encuentros cara a cara nos desnudan y nos reducen a la igualdad. Al otro lado del río y entre los árboles encuentra en una gran ciudad a dos personas con todo el tiempo del mundo, o ninguno, para afrontar sus miedos. Bueno, ha sido un placer volver a verte, Renata Contarini. Recuerda tu promesa. Sí, lo haré. El cine en la SER con Pepa Blanes. Cada vez que estoy contigo, yo descubro el infinito. Tiembla el suelo, la noche se ilumina y el silencio se vuelve melodía y es casi una experiencia religiosa. Llega a la televisión uno de los estrenos españoles de los que más se va a hablar en los próximos meses. Los Javis crean y dirigen su proyecto más ambicioso hasta la fecha, La Mesías, que ya está disponible en Movistar Plus. Dani Garrán, ¿qué tal? Hola, Pepa. 2 años después de Veneno, Javier Calvo y Javier Ambrosi vuelven a la ficción con un drama familiar casi apocalíptico, ahondando en la fe, uno de sus temas recurrentes, pero desde un lugar más oscuro y doloroso. La Mesías parte de la historia de un grupo de música pop cristiana compuesto por 5 hermanas para mostrar una infancia marcada por el fanatismo religioso y el yugo de una madre con delirios mesiánicos. El numeroso reparto está encabezado por Roger Casamayor, Macarena García, Lola Dueñas, Carmen Machi, Ana Rujas y Albert Pla. Dios mío, dime, ¿qué quieres? A tus hijos, para que salven el mundo. ¿Cómo tienen que salvarlo? Cantando. Bailando. La superación de los traumas infantiles, la sanación, la fe como herramienta para llenar el vacío y el arte como única vía de escape del terror. Todos estos elementos están presentes en la serie más personal hasta la fecha de los Javis, en la que utilizan la alineación y el dogmatismo religioso para hablar de la presión que desde el poder se ejerce a las minorías. Que una persona con poder señale a una minoría y le diga, tú no tienes derechos, es muy fuerte, ¿no? Y yo creo que... Esto es lo que la serie reivindica, el hartazgo que tenemos de la manipulación constante
que se hace hacia las minorías. Esta semana hay otro estreno español del que tenemos que hablar. Mentiras pasajeras ha llegado a Sky Showtime con el atractivo de contar con la producción de El Deseo, la productora de los hermanos Almodóvar. Se trata de una comedia dirigida por Félix Sabroso, en la que Elena Anaya se ve envuelta en medio de un círculo de mentiras imposibles para protegerse a ella y a su familia de una acusación de espionaje industrial. Un momento, ¿pensáis que esto es cosa mía? De hecho, vamos a emprender medidas legales contra usted por espionaje industrial. Y vamos a pedir una indemnización por la pérdida de mercado. Ricardo, esto es ridículo. Sabes que yo nunca haría algo así. Pilar Castro, Hugo Silva, King Gutiérrez y Susi Sánchez acompañan a la actriz, completando un elenco en el que nadie dice una verdad completa. El personaje de Anaya emprende en esta serie un viaje de regreso de lo accesorio a lo esencial. Y el viaje, el arco del personaje me resultaba particularmente atractivo, todo el aprendizaje y todo lo que descubre, ¿no? Reconectar con su origen más humilde después de lo que ha pasado a través del negocio clandestino que tiene que montar. Nos vamos con Casino, película de Scorsese, con la que terminamos el programa y empezamos ya la semana dedicada a este director que estrena nueva película y al que hemos entrevistado en el Cine Láser. Os esperamos. Gracias, Julia García, José Manuel Romero y Carlos Guerrero. Adiós. Lo siento, señora. Tenemos que detenerla ¿Por qué? Se le acusa de encubrimiento y colaboración. ¿Qué? De encubrimiento y colaboración con banda criminal. Solo intentaba irme. A pesar de sus amenazas, resultó que Ginger no les había contado nada a los federales, aunque la verdad ya no les hacía falta. Ese dinero es mío. Tenían todas las pruebas que necesitaban. Empezó a caer todo el mundo. El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.